Bueno, quiero primero que nada saludarles a todos ustedes en el nombre del Señor y a la vez también darle la bienvenida, ¿cierto?, una vez más a este Instituto Bíblico Lamat 2022, el cual, ¿cierto?, vamos a comenzar nuestras clases estudiando los evangelios sinópticos. Ustedes saben que los evangelios sinópticos son tres, que es Mateo, Marcos y Lucas. Juan queda fuera de los evangelios sinópticos porque Juan no tiene los mismos textos escritos que tiene que ver con Mateo, Marcos y Lucas. Para poder entender esto debemos entender que la palabra sinóptico tiene que ver con similar, es decir, textos iguales, similares, y tenemos, ¿cierto?, en Mateo, Marcos y Lucas, tres libros que hablan prácticamente casi de lo mismo, pero con diferentes matices. Esto también tiene una explicación, por qué es así, por qué tres evangelios hablando de un mismo tema. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando entremos, ¿cierto?, en el documento Q, donde vamos a estudiar un poquito más el porqué de estos tres libros, al no hacer un solo libro, sino tres libros diferentes hablando del mismo tema. Bueno, el día de hoy nos toca compartir, ¿cierto?, la enseñanza del libro de Marcos, y vamos a ir, ¿cierto?, a un texto base que quiero compartir con ustedes porque este libro de Marcos es un libro que se caracteriza, obviamente, por este texto. Y ese texto bíblico se encuentra en Marcos, capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así como Jesús vino para servir, este evangelio de Marcos se considera como el evangelio del siervo de Jehová, donde Cristo no viene a ser servido, sino viene a servir, viene a ayudar, viene a restaurar, viene a liberar, viene a sanar. Por lo tanto, el libro de Marcos tiene que ver con el servicio del Señor, el servicio del siervo de Jehová. Y en este servicio que él entrega, hace muchas sanidades, muchos milagros, mucho más inclusive que los otros libros. Marcos se enfoca gran parte de todos sus capítulos a mostrar milagros, a curaciones de enfermos, de liberación de endemoniados, a milagros, ¿cierto? Casi en todos sus capítulos. Por lo tanto, en los 16 capítulos que tiene el libro de Marcos, del capítulo 1 en adelante hasta el capítulo 10, 11, en todos los capítulos hay uno o dos milagros, uno o dos endemoniados que fueron liberados, hombres que fueron sanados. Es un libro que a aquellos que les gusta la demonología, o en este caso las cosas más espirituales, el libro de Marcos es un libro de guerra espiritual, el libro de Marcos es un libro de liberación, el libro de Marcos es un libro que se ocupa mucho, en este caso, para estas cosas espirituales de ungimiento, de liberación y de trabajos espirituales. Así que vamos a ir a la lectura de nuestro material del día de hoy. Acá yo estoy compartiendo la pantalla para que podamos, ¿cierto?, ver el Evangelio de Marcos. Marcos es un evangelio bastante peculiar, no es igual que Lucas y que Mateo. Marcos no es tanto un libro de dichos, sino de hechos, de acción. Vamos a ver cómo Cristo se desenvuelve, sale de una escena y se mete en otra, sale de aquí y va para allá, es decir, mucho movimiento. Marcos es el más breve de los evangelios. Omite los relatos de la infancia de Jesús. Recuerde que Mateo y Lucas comienzan con una genealogía y con el nacimiento de Cristo en 2 o 3 páginas, pero Marcos obvia todo eso. Marcos no presenta la infancia de Jesús, presenta muy pocas enseñanzas en comparación con los otros evangelios. Cuenta solo con 4 parábolas e incluye muy pocos acontecimientos o discursos que no se hallan en Mateo o en Lucas. Es decir, Marcos, las parábolas son más de 40 parábolas que el Señor enseñó, entregó, ¿cierto?, a toda la multitud, pero Marcos solamente toma 4, máximo 5, no toma más parábolas, porque el libro de Marcos es un libro muy especial y lo vamos a ver al transcurso de esta clase. Por lo tanto, Marcos abrevia mucho los pasajes. Sin embargo, se destaca por relatar vigorosa y consistentemente el mensaje esencial del Evangelio, por ofrecernos una imagen vivida e impresionante de la persona del Redentor.
Y por hacer hincapié en la autoridad y el poder del Hijo de Dios, en las páginas de Marcos se ve la figura de Jesús actuando con realismo y majestad jamás superada. El autor del libro, La paternidad literaria, en este caso, es de Marcos. Juan Marcos es su nombre. Es un personaje bastante conocido en los escritos neotestamentarios. Era hijo de una mujer pudiente de Jerusalén llamada María, la cual ofreció su casa para las reuniones de los creyentes en Hechos 12:12. Acá voy a yo leer algunos textos bíblicos para ir aportando un poco más de riqueza a la escritura. Dice el libro de Hechos, capítulo 13, verso 13. Recuerda usted cuando Pedro estaba preso, ¿cierto? Ellos dicen que la iglesia hacía oración por Pedro cuando estaba preso, cuando fue liberado por el ángel. Y cuando Pedro salió de la prisión, fue a la casa de María. Esta María era la madre de Marcos, de Juan Marcos. Miren lo que dice Hechos capítulo 13, en el verso 13, dice lo siguiente. Perdón, Hechos 13:13. Perdón, eran 12:12. Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, Juan Marcos, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y ahí dice luego el texto en el verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro se gozó y no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la buena nueva de que Pedro estaba en la puerta. Aquí vemos, ¿cierto?, de que María, en este caso la madre de Juan Marcos o de Marcos, presta su casa. Ella abre su casa porque en ese momento la casa, en este caso de María, era llamada iglesia. Y esto yo lo quiero resaltar porque en los primeros textos bíblicos, en los primeros relatos que encontramos en el libro de Hechos, en los primeros capítulos, las iglesias estaban en los hogares. Miren lo que dice Hechos 12, del verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Estamos dentro del mismo Hechos capítulo 12, y dice que la iglesia hacía oraciones sin cesar por Pedro, que estaba preso, pero esa iglesia estaba en la casa de María, que era la madre de Marcos, donde se hacían oraciones y rogativas por Pedro. Luego Pedro es liberado y se presenta en la casa de María con Marcos. Por lo tanto, vemos acá cómo Marcos ya aparece en la historia, ¿cierto?, de una familia, un hogar piadoso que presta su casa para que se forme la iglesia. Mire qué importante. Por consiguiente, Marcos había crecido en un hogar piadoso. Además, era primo de Bernabé. Recuerde que Bernabé fue el que impulsó a Pablo a poder ejercer su ministerio. Y vemos acá de que Bernabé era tío de Marcos y acompañó a y al intrépido Pablo en su primer viaje misionero. Llegó con ellos hasta Pergue de Panfilia y luego se volvió a Jerusalén, lo cual causó gran decepción a Pablo. Nadie sabe por qué desertó, pero es probable que este joven sintiera miedo al ver la abrumadora dificultad y los peligros de la obra misionera. Y ahí tenemos otro texto bíblico que es Hechos 13:13. Vamos a leer Hechos 13:13 y dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí vemos, ¿cierto?, a este Juan Marcos, que se aparta en este caso de Pablo y se aparta, ¿cierto?, también de su tío Bernabé y vuelve a la tranquilidad de su hogar porque los peligros que se corrían por el Evangelio, ¿cierto?, eran de muerte. Y él como hombre joven, ¿cierto?, tuvo miedo y volvió a su hogar. ¿Por qué le digo esto? Porque estamos hablando del libro de Marcos y queremos ver, ¿cierto?, cómo Marcos ya en el libro de Hechos, obviamente después de la muerte de Cristo, él se involucra con estos padres espirituales. Recordemos que Marcos era discípulo de Pedro, pero también conocía a Pablo. Por lo tanto, Marcos tenía buenos padres espirituales. Uno de ellos era Pedro y el otro también era, en este caso, el apóstol Pablo. Y vemos acá cómo él ya, ¿cierto?, a temprana edad
estamos hablando de que Cristo sí murió a los 33, 35 años, los discípulos después, ¿cierto? En el libro de Hechos estamos hablando más o menos en el 40 y algo, ya Pedro y Pablo, ¿cierto? Ya tenían como discípulo a este Juan Marcos, que él no caminó con Jesús, pero sí estuvo con los discípulos del Maestro. Y eso es muy importante porque eso le da la autoridad para poder escribir el libro de Marcos. Recuerde que solamente podían escribir aquellos que fueran discípulos directos del Señor o un discípulo de los discípulos del Señor, que en este caso sería Juan Marcos. Bien, transcurrido 4 años, los mismos apóstoles se disponían a emprender su segundo viaje misionero y Bernabé quiso que Juan Marcos los acompañara. Pablo se negó, recordando la deserción anterior. Este desacuerdo motivó la separación de los dos misioneros. Pablo se fue con Silas nuevamente a Sicilia, mientras que Bernabé, el tío, se fue con su sobrino Marcos a Chipre. Hechos 15, del 37 al 40. Vamos a leer este relato. Hechos capítulo 15, del verso 37 al 40, y dice así. Del 37 al 40. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que el que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno con el otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y aquí vemos cómo, ¿cierto?, se separa en este caso Marcos de Pablo y se queda con Bernabé, su tío, ¿cierto?, los cuales también van a hacer la obra misionera a otro lugar. Juan Marcos desapareció en este momento de la narración que contiene el libro de los Hechos, es decir, ya no aparece más en los libros de los Hechos, solamente en el primer y segundo viaje misionero de Pablo, pero los años después aparece nuevamente, así que no nos vamos a preocupar por eso. El joven había recobrado la estimación del apóstol Pablo y ahora era compañero suyo en Roma. Esto lo recomendó calurosamente a la congregación de Colosas. Mire lo que dice Colosenses 4:10. Es decir, una vez que Pablo ya, cierto, conversó con él, se arreglaron las cosas y lo acompañó y fue un fiel discípulo también del apóstol. Colosenses 4:10 dice lo siguiente: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Es decir, aquí está el apóstol Pablo recomendando en este caso a Marcos para que se le puedan abrir las puertas, para que él pueda evangelizar y pueda ser atendido también a la misericordia del Señor como misionero. En otras epístolas también enviada a Timoteo desde su prisión en Roma, Pablo le indica lo siguiente: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Entonces vemos acá que también Marcos conocía a Timoteo, conocía a Bernabé, conocía a Pablo y conocía a Pedro. Es decir, Marcos tenía un núcleo, tenía apóstoles, hermanos en la fe que estaban con él para poder absorber todo este conocimiento misionero de la obra y de la vida de Cristo para después plasmarlo en el libro de Marcos, pero muy diferente a lo que hizo Mateo y lo que hizo Lucas. Ojo con eso. Según la tradición cristiana, Marcos llegó a ser el ayudante e intérprete de Pedro. El gran pescador lo llama afectuosamente mi hijo. Primera de Pedro 5:13. Vamos a leer Primera de Pedro 5:13, a ver cómo Pedro trata a Marcos. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Es decir, vemos acá cómo el apóstol Pedro tenía muy bien considerado a Marcos, llamándolo mi hijo amado. No cabe duda que la predicación de Pedro quedó grabada en la mente de sus compañeros, quien la reprodujo en el segundo evangelio. Y vemos acá de que realmente Marcos, Juan Marcos, siendo joven, ¿cierto? Tenía
padres espirituales de peso, ¿ya? De mucho peso. Recuerde que Bernabé era un hombre piadoso, judío, que impulsa a Pablo a tomar su ministerio, lo lleva de la mano, es decir, para que se levante un Pablo, tiene que ser guiado por un Bernabé, es decir, Bernabé era un verdadero padre espiritual, un hombre entendido en la escritura y un hombre que ayudaba y aportaba en la obra. No solamente levanta, ¿cierto?, a Pablo, sino que también ayuda a su sobrino Marcos para que se encamine en este trabajo misionero. Recordemos que cuando Pablo tiene su encuentro con el Señor y él cae, ¿cierto?, a tierra y queda ciego y entra a la ciudad de Damasco, ahí está Ananías, pone su mano sobre él y él recibe la vista y en ese momento él se aparta. Él se esconde por 2 o 3 años, ¿ya?, en Antioquía y él no quiere salir de ahí porque él debería salir y presentarse a los discípulos, a Pedro, a todos los discípulos y decirle lo que el Señor hizo con él, pero él no lo hizo, se escondió. Y Bernabé fue a buscar a Pablo y le dijo a Pablo de que él tenía que salir y contar las cosas que Dios había hecho con él, cómo él había tenido su encuentro con Jesús y que ya no era el perseguidor, ni el inquisidor, ni el matador, de cristiano, sino que ahora era un hijo de Dios redimido por la sangre del Cordero. Bernabé lo levanta, Bernabé lo empuja, lo anima, y de esa forma Pablo es el tremendo hombre del Señor gracias a un Bernabé. Y aquí vemos cómo este Bernabé, tío de Marcos, también impulsa a su sobrino para que conozca también a Marcos, perdón, a Pedro, ¿cierto? Y a Pablo, y de esa forma Marcos va creciendo su vida espiritual, el miedo que tuvo en su primera experiencia en el viaje misionero, en el segundo ya lo venció y ahora podía estar dispuesto inclusive a dar la vida por el maestro. Así que vemos cómo Marcos, ¿cierto? Va tomando cuerpo, va tomando fortaleza, va tomando esa valentía, ¿cierto? Para la obra del Señor. Las características del libro de Marcos. Marcos se dirige a los gentiles, en especial a los romanos. Pone poco énfasis en las leyes y las costumbres judías, a diferencia de Lucas y de Mateo. Y cuando las menciona, se esmera en explicarlas. Por ejemplo, habla de los escrúpulos de los escrupulosos que eran los judíos en cuanto a la purificación ceremonial de su persona y de las vasijas con que comían. Si los destinatarios de este evangelio hubieran sido judíos cristianos, habría sido necesario aclarar tales costumbres. Es decir, Marcos no se preocupaba por estar explicando cosas de judíos porque realmente el evangelio de Marcos era para los romanos, era para los gentiles. Hay otros indicios de que Marcos pensaba principalmente en los romanos cuando escribió su obra. Emplea ciertos términos de origen latino como modius por almud y speculator por uno de la guardia y censo por tributo. Además, da más realce a la obra de Cristo que a sus enseñanzas. Esto se debe a que los romanos, hombres de acción, tenían poco interés en las enseñanzas. Los hechos les interesaban mucho más que las palabras. Marcos adapta incluso su estilo a la personalidad romana. Es terso, claro y certero, con el estilo adecuado para atraer a la mente romana que se impacientaba con las disertaciones abstractas y de índole literaria. Es decir, Marcos tenía un lenguaje más rústico, un lenguaje más sencillo, un lenguaje más claro, no tanto frases en hebreo ni en griego, sino que vamos al latín, aunque también hablaban griego ellos, ¿cierto? Así que, porque el libro de Marcos fue escrito también en griego. Así que vemos acá cómo ellos, ¿cierto? Marcos se conversaba con los romanos de una forma más clara y sin tanto tapujo. En Marcos predomina una narración histórica breve y concisa, a diferencia de Mateo, que presenta la riqueza didáctica del ministerio de Jesús. Marcos se concentra en la narración de los acontecimientos más que en la presentación de los discursos. El único discurso largo es el sermón referente a la segunda venida de Cristo en el capítulo 13. Se encuentran también asuntos doctrinales como la tradición de los ancianos y las enseñanzas sobre el matrimonio, pero por regla general se abrevian muchas de las enseñanzas y se omiten completamente. Marcos se caracteriza por la rapidez de su narración. Nos presenta en interrumpida sucesión y probablemente en orden cronológico los episodios del ministerio de Jesús. Ofrece poco comentario
y deja que la narración construya su propia historia. Se dice que Mateo y Lucas presentan los sucesos como si se tratara de diapositiva, pero en Marcos sucede como una cinta cinematográfica, es decir, casi sin nada de pausa entre ellos. En el Evangelio de Marcos hay una actividad intensa y continua. Todos los episodios están llenos de vida, movimiento y vigor. Es decir, cuando cuando Marcos relata la historia del maestro, por dar un ejemplo, lo sitúa en la barca, después de la barca se baja de la barca y va a sanar a un enfermo, después que sana ese enfermo va y sana a un leproso, después de ese leproso va y entrega una enseñanza, es decir, no para, no hay descanso dentro del relato de Marcos, sino que es un relato continuo. Marcos alude dos veces a esta realidad diciendo que Jesús y sus discípulos ni aún tenían tiempo para comer, que esas eran palabras que usa Marcos. Sin embargo, el Señor no da señal alguna de impaciencia o agitación. Actúa con serenidad y dignidad, sean cuales fueran las circunstancias. Pero Marcos pone estas palabras, ni aún tenían tiempo para comer. Marcos se destaca por lo vivido de sus descripciones, tanto que incluye muchos detalles que omiten los otros evangelios. Describe con frases las miradas y los sentimientos de Jesús, mirándolos alrededor con ojos entristecidos por la dureza de su corazón. Marcos 3:5. Así que el 3:34 leemos, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, en Marcos 7:34, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. En Marcos 10:21, mirándole les amó, es decir, Marcos destaca, ¿cierto? Destaca muchas cosas que los otros evangelios van, en este caso Mateo y Lucas, van obviando. El Señor reacciona ante los sucesos con auténtica emoción humana, con cautela, con confianza, con compasión, con asombro, con tristeza e indignación. Y ahí vemos ciertos subtextos bíblicos para que usted pueda ir viéndolo más adelante. Marco describe también las reacciones de la gente y la impresión que causa en ellos, lo que hace o dice Jesús. Por ejemplo, traen a los enfermos a Jesús, convirtiendo la casa de Pedro en un hospital, Marco 1:32. Por tocarle, cuántos tenían plagas caían sobre él. Se admiraban de su doctrina. Los discípulos, al presenciar la forma milagrosa en que Jesús calmó el mar, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Cuando Jesús se dirigía a Jerusalén para ser crucificado, los discípulos observaron su extraña actitud y se asombraron y le seguían con miedo. Marcos 10:32. Solo Marcos da algunos detalles pintorescos, como el hecho de que Jesús estaba con las fieras durante su tentación en el desierto, o que los amigos de un paralítico hicieron una abertura en el techo, o que Jesús estaba en la popa de la barca durmiendo sobre un cabezal, o la descripción física del endemoniado Gadareno. Es decir, Marcos es muy detallista en algunas cosas que los otros evangelios obvian. En Marcos 6:39 explica que Jesús mandó a los 5.000 que se acomodasen por grupos sobre la hierba. También menciona nombres, lugares, cifras, horas, etcétera, en su manera de indicar que sus descripciones han sido tomadas de los relatos hechos por un testigo ocular, es decir, Pedro. Y aquí vemos cómo cierto Marcos se va nutriendo de este padre espiritual que es Pedro para poder ir cierto redactando su evangelio. Jesús el siervo de Jehová. Marcos comienza su obra haciendo resaltar la divinidad del maestro. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús obra con un poder irresistible, echando fuera demonios y sanando enfermos. Las maravillas que realiza son como las credenciales de su persona, las pruebas de que se trata de un ser sobrenatural que goza de autoridad divina y es movido a compasión por los hombres. Sin embargo, el segundo evangelio, que es Marcos, insiste sobre todo en el hecho de que Jesús está realizando el papel del siervo de Jehová, tal como fue profetizado por Isaías en el libro de Isaías 42, del 1 al 4, 49, 1, 8, 50, 4, 9, Isaías 52, 13 y Isaías 53, 12. En Isaías 42, 1 comienza el primer cántico de Jehová,
del siervo de Jehová. He aquí mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Estas palabras se repiten en Marcos 1, 10 y 11. Cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, tú eres mi hijo amado, y en ti tengo complacencia. Aquí se refiere a la unción del siervo, quien es el objeto de la complacencia de Dios. Y aquí podemos ver cómo el evangelio de Marcos es el evangelio del siervo, aquel que viene a servir, aquel que viene a ayudar, a restaurar, aquel que viene a meter las manos. Isaías describe al siervo, quien se encuentra con una enemistad increíble por parte de los hombres, experimenta padecimientos indescriptibles y finalmente sufre una muerte ignominiosa. No obstante, los sufrimientos del siervo no son solamente una expresión de la maldad humana, sino que están acordes con los misteriosos designios de Dios. Claro, porque la muerte de Cristo estaba profetizada. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, así ha puesto su vida en expiación por el pecado. Isaías 53:10. La obra culmina con la resurrección triunfal del siervo. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Marco lo presenta como la misma paradoja: el siervo incomprendido y rechazado por los hombres, pero enviado y exaltado por Dios. El versículo clave del segundo evangelio es el siguiente: el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido, que fue el texto que leímos al comienzo de nuestra carta. Se puede sintetizar el contenido del Evangelio de Marcos con las siguientes palabras: servir y dar vida. El texto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13 de Marcos está lleno de ejemplos de servicio, de amor y de poder a favor de los hombres, mientras que el capítulo 14 al 16 se encuentra su obra redentora, esto es, el que dio la vida por rescate de muchos. Era necesario que Jesucristo rescatara a los hombres, tomando obedientemente la senda de humildad y padecimiento proclamada por él mismo, que también tendría que tomar los suyos, es decir, nosotros como discípulos del Señor. Por tanto, vemos que Marcos presenta a Jesús como el siervo fiel de Jehová, que murió por los hombres, pero triunfó en su resurrección. Ahora, en el punto número 4, es un punto importante a considerar, porque aquí tenemos un gran misterio, entre comillas, el problema final del Evangelio de Marcos. Los últimos 12 versículos del capítulo 16, del 9 al 20, no se encuentran en los dos manuscritos más antiguos que conocemos, que es el Vaticano y el Sinaítico. Ya recuerde que estos manuscritos sirven para poder escribir el Nuevo Testamento. Es decir, para escribir el Nuevo Testamento hay papiros, códices, hay ciertos manuscritos que se toman para poder transcribir un Nuevo Testamento a cualquier idioma. Y en este caso, el manuscrito del Vaticano y del Sinaítico no aparece ya lo que aparece en el capítulo 16 del 9 al 20, es decir, el libro de Marcos en los papiros originales está hasta el 16:8. El del 9 al 20 no existe. La redacción del final actual es marcadamente diferente al estilo general de Marcos, tanto concreto y pintoresco. Por estas razones, los eruditos creen que este final no es parte del Evangelio escrito por Marcos, sino un apéndice añadido después para llenar una laguna. ¿Por qué tiene un final tan abrupto el segundo Evangelio? Hay dos suposiciones. Una, o bien el final primitivo fue mutilado poco después de ser escrito el Evangelio, o bien Marco no pudo terminar su obra, tal vez por haber estallado la persecución. Es decir, el libro de Marcos quedó inconcluso, y aquí tenemos, cierto, dos posturas: una, que a lo mejor vino la persecución y Marco no pudo terminarlo, o bien, cierto, que le sacaron la última parte al libro de Marcos, lo mutilaron, cierto, para dejarlo como está. A pesar del incierto origen del final que tiene el segundo evangelio en la actualidad, se cree que su relato es verídico y que representa lo que ocurrió realmente. El resumen que tenemos del versículo 9 al 20 de Marcos 16 concuerda con el carácter y el propósito del evangelio. No habría podido añadir Marcos mismo, lo habría podido añadir Marcos mismo,
u otros de los colaboradores de los apóstoles, entre los cuales se puede mencionar especialmente Aristarco. El texto es antiguo y salió del círculo apostólico, de modo que puede recibirse como autorizado. Es decir, haya escrito, quien haya escrito el último, cierto, versículos de este libro, como es un libro inspirado, cierto, respaldado por el canon bíblico, no hay problema, ¿ya? No hay algo que esté fuera de la enseñanza doctrinal, algo que dañe la doctrina de Cristo, sino que es un final muy armonioso, el cual se pudo terminar en la obra de Marcos. Bien, el libro de Marcos es un libro muy especial, es muy distinto a Mateo y a Lucas. Recordemos que Marcos, el libro de Marcos empieza así de golpe y de frentón con Juan el Bautista, y después ya viene, cierto, automáticamente el bautismo de Jesús. Es decir, es un libro dinámico, es un libro rápido, es un libro que no como Mateo, que tiene una introducción, tiene una genealogía, y eso tiene su razón de ser. Una, porque el libro de Mateo, como es la continuación del Antiguo Testamento, como es cierto el respaldo profético de que realmente Jesús es rey, tenía que ser comprobado el linaje. Recuerde que para reconocer que uno viene de un linaje real, tiene que ser comprobado a través de la genealogía, es decir, la genealogía sirve para poder, cierto, apoyar o contribuir, en este caso, a la tradición tribal, es decir, de la tribu de donde viene, en este caso, el Mesías. Y aquí vemos de que era necesario que en el libro de Lucas y de Mateo se eligiera, ¿cierto?, la línea genealógica y se diga de dónde viene Cristo para que se entienda a través del pueblo judío, de los fariseos y de los escribas de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías prometido, que Jesús es Rey, que Jesús es Dios y que Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero en el libro de Marco es distinto, porque el libro de Marco comienza automáticamente, como le estaba repitiendo, con el bautismo de Jesús, ¿ya? En el capítulo 1, lo primero que aparece dice predicación de Juan el Bautista. Luego en el verso 9 aparece el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, y luego ya empiezan sus milagros y Cristo no para hasta que termina el capítulo, en Marcos 16. Por lo tanto, no es una obra muy como novela, ¿cierto? Algo como muy bien elaborado el libro de Marcos, sino que es bien rústico, es bien romano, bien conciso, y de esa forma él, ¿cierto?, toma las enseñanzas del apóstol Pedro. Recordemos que Marcos no era discípulo de Jesús. Por lo tanto, el padre espiritual que él tuvo era Pedro, ¿ya? Porque en este caso Pablo, que también era padre espiritual de Marcos, Pablo no era discípulo de Jesús tampoco. Pablo era un asesino de los cristianos. Por lo tanto, el único que tenía esa fuente, el único que tenía ese conocimiento era Pedro. Por lo tanto, Pedro es quien introduce, en este caso a Marcos, las enseñanzas que están escritas en el libro de Marcos, y obviamente Pablo también, ¿cierto?, nutre de la experiencia que él ha tenido también con Pedro. Recuerde que Pablo y Pedro tienen un conflicto igual bastante grande dentro de la línea del libro de Hechos. Recuerde que Pablo es un hombre enviado para los gentiles y Pedro es un hombre enviado para los judíos. Hasta que Pedro puede ver, ¿cierto?, ese lienzo que cae, ¿cierto?, y que lo envía a casa de Cornelio, y él entiende de que judíos y gentiles eran todos hijos del Señor. Por lo tanto, Pablo y Pedro tenían sus conflictos, tenían sus discrepancias, y Marcos estaba en medio de este bagaje espiritual, de este conocimiento espiritual. Por lo tanto, la paternidad literaria de Marcos, la autoridad que tiene para escribir, es netamente por boca del apóstol Pedro. Así que espero que esto
le haya servido, espero que esto le haya a usted ayudado un poco más a comprender la carta del libro de Marcos, la epístola de Marcos. Luego, cuando ya después veamos el libro de Lucas y veamos después la fuente Q, vamos a ir armando todo el rompecabezas y vamos a entender un poquito mejor por qué Marco es como es, por qué Mateo es como es y por qué Lucas es como es. Lucas es un libro muy especial también, no crea que no. Así como Mateo es un libro que es continuidad del Antiguo Testamento para introducir al Rey Jesús en el libro de Mateo, Marco está como al medio, ¿cierto? Pero Lucas tiene también lo suyo. Lucas, recuerde que era un médico, un hombre estudioso, un hombre investigador. Lucas también era un hombre escritor que tenía cierto conocimiento, en este caso de Pablo, cierto que fue su padre espiritual, porque Lucas tampoco era discípulo de Jesús. Si aquí el único discípulo de Cristo real era Pedro y Mateo. Lucas no era discípulo de Jesús y Marcos tampoco era discípulo de Jesús. Por lo tanto, si hay paternidad literaria, hay una base y un fundamento firme, lo tenemos solamente en Mateo y en Pedro. Así que bueno, vamos a dejar eso para la próxima clase para que vayamos viendo, ¿cierto?, cómo se va desarrollando este trabajo literario de la escritura de estos libros. Ahora, un hermano me decía, pero igual, mira, yo estuve escuchando y viendo tu clase, pero la encuentro muy cortita, de 1 hora, para poder explicar un libro, por ejemplo, de Mateo, de Marco, de Lucas o de Juan, el libro que sea, porque realmente el material es extenso. Pero por supuesto, le dije yo, claro que es extenso. Y acá yo le voy a mostrar un libro, que este es el libro de Marcos. Ya, mire, libro de Marcos, mire la cantidad de hojas, que son como 3 dedos míos. Es decir, en este libro nosotros tenemos 750 páginas del libro de Marcos, en donde se detalla verso por verso, pensamiento por pensamiento, y acá nosotros tenemos una obra completa del libro de Marcos de 16 capítulos. Imagínense cómo sería un libro de Mateo que tiene 28 capítulos. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo cuando vamos a estudiar Evangelio Sinóptico, estamos viendo no solamente una introducción, sino cómo se desarrolla el libro en sí en general, cuáles son las materias, cuáles son lo más importante que este libro nos enseña y nos resalta, para poder tener una mejor comprensión del texto. Si usted se pone en meta de leer el libro de Marcos, en 2 horas lo va a leer, o a lo mejor en 1 hora y media. El libro de Mateo va a demorar 2 o 3 horas más. Yo, por ejemplo, el libro de Mateo lo leí como en 3 horas, completo, y el libro de Marcos me duró como media hora. O sea, en un rato yo pude leer Mateo y Marcos. Pero cuando usted empieza a leer estos libros de Mateo y de Marcos, se va dando cuenta de que el lenguaje que ocupan es distinto, que hay muchas cosas que son parecidas, pero otras que no son parecidas para nada. Y eso vamos a llegar el día de mañana cuando estudiemos la teoría de las dos fuentes y la fuente Q. Es una pieza clave para poder entender cómo se desarrollan estos evangelios sinópticos y por qué tenemos 3 evangelios sinópticos y no tener uno solo, que es una muy buena pregunta. Así que espero que este material les sirva y que podamos, ¿cierto?, encontrarnos en la próxima clase. Estudien, lean, hagan sus preguntas, que no se olvide hacer sus preguntas, inquietudes, y nos estaremos viendo en la próxima clase de día domingo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima. Shalom. Bendiciones.